quisiera iniciar mi mensaje de esta mañana haciendo con ustedes un ejercicio de imaginación. Yo quisiera que tratemos de visualizar cómo será esta iglesia bíblica del Señor Jesucristo dentro de 30 años, si el Señor no ha venido todavía. ¿Cómo será iglesia bíblica del Señor Jesucristo dentro de 30 años? Bueno, seguramente algunos de los hermanos que hoy están aquí probablemente ya no estén. Es probable también que otros que hoy no están aquí se vayan añadiendo con el paso de los años, o al menos nosotros esperamos, ¿verdad?, que esta iglesia continúe creciendo. Así que la membresía de iglesia bíblica del Señor Jesucristo en 30 años seguramente va a ser diferente. Pero no solo la membresía será diferente, el liderazgo probablemente será diferente. No sé cuántos de ustedes ya hicieron los cálculos, pero dentro de 30 años, 5 de los pastores que estamos pastoreando actualmente en nuestra iglesia tendremos entre 84 y 89 años de edad, si todavía estamos aquí. De los 4 restantes, 3 de ellos estarán entre los 70, casi llegando a los 80. Eso sucederá dentro de 30 años. La pregunta que yo quisiera poner en vuestros corazones, tanto en el mensaje de esta mañana como en el mensaje que vamos a predicar esta tarde, es ¿qué tipo de iglesia nosotros queremos que sea iglesia bíblica del Señor Jesucristo dentro de 30 años? ¿Qué tipo de iglesia nosotros queremos que sea esta iglesia dentro de 30 años? Y aún pensando más allá, ¿cómo será nuestra iglesia cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria? Deseamos que sea una iglesia fiel, con una membresía compuesta de verdaderos creyentes que amen al Señor, que sean coherentes con la fe que profesan. Nosotros quisiéramos que los líderes que tengamos en la iglesia en ese momento fuesen hombres que proclamen y vivan las verdades del Evangelio con una genuina pasión, con un genuino amor por Cristo y por las almas a las cuales ministran. Eso es lo que nosotros queremos. Porque si es así, mis amados hermanos, hay algo que debemos hacer ahora, aparte de orar. Si eso es lo que nosotros queremos, mis amados hermanos, hay algo que debemos hacer ahora. No es mañana, no es el año que viene. No podemos darnos el lujo de quedarnos de brazos cruzados a ver qué sucederá con Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo dentro de 30 años o con la generación que viene detrás de nosotros, porque el mundo a nuestro alrededor no está de brazos cruzados ni lo estará durante todos esos años. Mis hermanos, hay una agenda detrás de muchas de las cosas a las que se exponen nuestros hijos. Y esa agenda no incluye que amen al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Esa agenda no incluye que nuestros hijos se mantengan fieles al Evangelio, todo lo contrario. El mundo quiere forjar una generación que, sin dejar de ser religiosa, ¿verdad?, a su manera, abrace una mentalidad y un estilo de vida completamente secularizados. Así que si no somos intencionales en el trabajo que estamos haciendo ahora con la próxima generación, me temo, mis hermanos, que tarde o temprano Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo seguirá por el mismo camino que han transitado muchas iglesias antes que nosotros. Iglesias que en un momento dado fueron baluartes de la verdad, iglesias que en un momento dado predicaron fielmente la palabra de Dios y hoy son mausoleos. Iglesias locales que desaparecieron del mapa, que ya no existen, o lo que es todavía peor, iglesias donde en una ocasión se predicó el Evangelio de Cristo y hoy día están predicando herejías, están esparciendo veneno desde sus púlpitos. Es esa preocupación la que nos ha movido a predicar estos dos mensajes en ambos cultos, y
que, como ya he dicho, hemos titulado Alcanzando a la próxima generación. Ahora debo aclarar, mis amados hermanos, que este es un tema que debe ser de interés para todos los miembros de esta iglesia. No solamente para los padres, cuyos hijos todavía están bajo su techo. Todo aquel que ama genuinamente al Señor Jesucristo ama a su iglesia. El que no ama a su iglesia se engaña a sí mismo si cree que ama al Señor. Todo aquel que ama al Señor Jesucristo ama a su iglesia. Y todo aquel que ama a la iglesia debe estar interesado en las próximas generaciones. En la mañana de hoy, quiero que vayamos una vez más al Salmo 78. Quisiera extraer 3 enseñanzas generales que encontramos en el Salmo 78, para luego considerar esta tarde cuál es el papel que juega la iglesia en el cumplimiento de la tarea que yo voy a explicar en la mañana de hoy. Lo primero que nosotros vemos aquí en el Salmo 78 que leímos hace un momento es que es la voluntad expresa de Dios que su pueblo se esfuerce por alcanzar la próxima generación. Es la voluntad expresa de Dios que su pueblo se esfuerce por alcanzar a la próxima generación. Versículos 1 al 3. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Aquí tenemos una generación pasada, nuestros padres, que se ocupó de instruir a la generación presente del salmista. Nuestros padres nos las contaron. Pero esa generación presente está comprometida a su vez con traspasar a la próxima generación la enseñanza que ellos recibieron de su padre. Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No sé si se dieron cuenta, mis amados hermanos, pero el salmista no dice simplemente esas verdades que nosotros hemos recibido de nuestros padres, no las encubriremos a nuestros hijos. ¿Se dieron cuenta? Ahí no dice nuestros hijos. Y no es un error de traducción. El Salmo dice literalmente: aquello que nuestros padres nos contaron, no lo encubriremos a sus hijos. Mis hermanos, el salmista no está pensando aquí como padre de familia. El salmista no está pensando aquí únicamente en sus hijos. Él está pensando como un miembro de esa generación presente que tiene la responsabilidad delante de Dios de traspasar eso a la generación futura. Ahora el asunto no termina allí. Versículos 5 y 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. En los versículos 3 y 4 nosotros encontramos las primeras 2 generaciones, ¿verdad? La pasada y la presente. Pero ahora en los versículos 5 y 6 encontramos 2 generaciones más. 2 más. Ellos están asumiendo el compromiso de enseñarle a la próxima generación para que ellos a su vez enseñen a su próxima generación. Permítanme poner esto en términos concretos, mis hermanos. Lo que el salmista nos está enseñando en el Salmo 78 es que nuestra preocupación como iglesia debe ser que los niños que están entre nosotros hoy, y yo te pido que rápidamente mires a tu alrededor, porque seguramente hay niños sentados a tu alrededor. Yo quiero que tú veas a esos niños y pienses en lo siguiente. Lo que el salmista nos está diciendo aquí es que nosotros debemos pretender que esos niños que están entre nosotros hoy, sean tus hijos o no, sean tus nietos o no, que ellos pongan
toda su confianza en el Señor, pero no solo eso, sino que sean equipados para que ellos le cuenten a sus hijos lo que tú les estás contando. Esa debe ser nuestra preocupación. Como iglesia, en otras palabras, mis hermanos, y para conectar con lo que dije al principio de este mensaje, nuestro trabajo ahora en el 2014 debe ser hecho con miras a lo que va a estar sucediendo aquí en el 2044. Yo espero de verdad que el Señor me ayude a que tú te vayas de aquí con esa inquietud. Miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Lo que nosotros estamos haciendo ahora como iglesia, según el Salmo 78, debe ser hecho con miras a lo que va a estar sucediendo aquí, por lo menos en el 2044, si el Señor no ha regresado todavía. Mis amados hermanos, es la voluntad expresa de nuestro Dios que su pueblo se esfuerce por alcanzar a la próxima generación con miras a que ellos también traten de alcanzar a la suya. Jueces, capítulo 2. Libro de Jueces, capítulo 2. Dios fue muy claro con el pueblo de Israel en ese sentido. Pero lamentablemente hubo generaciones que no fueron fieles a la encomienda que Dios les había dado. ¿Y qué sucedió? Versículo 6 del capítulo 2 de Jueces. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. 3 generaciones fueron suficientes para que el pueblo de Israel se apartara de tal manera del Señor que basta con leer el libro de los Jueces para ver el impacto que tuvo eso en esa próxima generación. El pueblo de Israel fue un desastre durante la época de los Jueces, y muy probablemente fue por el hecho de que hubo algo que una generación no hizo. Y sigue diciendo en el versículo 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Hermanos, ustedes se imaginan que se escriba dentro de 100 años la historia de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, y digan: en el año 2000 había una generación que servía al Señor, pero años después la ira de Dios vino contra esa iglesia. La ira de Dios, porque se apartaron de Jehová. Hay una orden expresa de Dios, una intención expresa de Dios de que nosotros debemos alcanzar a la próxima generación. Hay una segunda enseñanza en este salmo, y es que los padres son los responsables primarios de cumplir esta encomienda. Ellos no son los únicos responsables, y eso lo veremos más ampliamente en la tarde de hoy, pero son los responsables primarios. Volvamos al Salmo 78 otra vez, versículos 5 y 6. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó
mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. A sus hijos. Dios mandó que sean los padres. Queridos padres, con el hecho biológico de tener hijos, vino juntamente la responsabilidad de criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Como dice Pablo en Efesios 6:4. Tener hijos es una bendición, tener hijos es un privilegio, tener hijos es una tremenda responsabilidad. Es un paquete. Y todo vino incluido. La iglesia está llamada a ser una ayuda vital para los padres en esa tarea, como veremos en el próximo mensaje, pero la iglesia nunca debe sustituir a los padres en el cumplimiento de su responsabilidad. Deuteronomio capítulo 6. Es imposible hablar de este tema y no tocar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Pero antes de leerlo quiero hacer una advertencia. Hermano, yo sé que este pasaje es sumamente conocido para los miembros de esta iglesia. Así que por favor no permitan que la familiaridad del contenido de este pasaje, de estos versículos, les impida poner atención a lo que Dios está diciendo aquí. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay otra versión, la versión de las Américas, que traduce el versículo 7 de una manera más literal. Dice, y diligentemente la enseñarás a tus hijos. La Nueva Versión Internacional dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las inculcarás en tus hijos. ¿Cuál era la tarea de Moisés? Enseñar a estos adultos israelitas la palabra de Dios, para que estos adultos israelitas traspasen esa palabra a sus hijos. La esencia de lo que Dios está diciendo a su pueblo aquí es que Él ha diseñado la familia para ser una comunidad de enseñanza. Mi amado hermano, yo no sé si alguna vez tú has visto tu familia de esta manera, pero tu familia es una escuela. Lo quieras o no, tú estás enseñando todo el tiempo a tus hijos, lo quieras o no. Tu familia es una escuela, y según este texto, tu familia es la escuela más importante que hay en el mundo. No existe un contexto más apropiado para enseñar la verdad de Dios que el contexto familiar. Eso es lo que Dios está diciendo aquí a los padres. Ustedes viven con sus hijos, están con ellos desde que se levantan, están allí cuando se acuestan, ellos crecen y se desarrollan en vuestra presencia. En los momentos más importantes de sus vidas son ustedes los que están allí, no los maestros de escuela dominical, no los pastores de la iglesia. Son ustedes, mis amados hermanos, los que están allí delante de sus hijos. Y Él quiere que hagamos uso de todas las ventajas que tenemos como padres para enseñar a nuestros hijos. Él quiere que convirtamos la familia en un salón de clases. Tu familia es un salón de clases. Mis hermanos, el Dios de toda sabiduría nos contrató. ¿Tú sabías eso? Que tú fuiste contratado. Óyeme, desde el momento en que tu mujer salió embarazada, tú fuiste contratado. Y vas a dar cuenta por el contrato. Tú fuiste contratado para ser maestro en la escuela de Dios. Su principal maestro. Los que tienen niños en la escuela saben que hay diferentes modalidades, ¿verdad? Hay escuelas
hay cursos donde hay un encargado de aula, ¿verdad? Un maestro que enseña todo, prácticamente. Ya en bachillerato hay un profesor de matemáticas, hay un profesor de historia, hay un profesor de biología. Bueno, lo que yo te estoy diciendo, mi amado hermano, es que tú no tienes ni profesor de matemáticas ni de biología. En esta escuela no, tú eres encargado de aula. Eres tú y tú. Dios te contrató. Esa es tu responsabilidad. Por encima de todas las otras cosas que nosotros hacemos como familia, debemos asegurarnos de que esta venga a ser una comunidad de enseñanza. ¿Qué significa eso? Dice Paul David Tripp. Esto significa que cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión son los que son los momentos, los que hacen los momentos multicolores de la vida familiar. Cada uno de esos momentos deben ser vistos como oportunidades de enseñanza. Esto es lo que hace de la familia, dice Tripp, un instrumento vital para la obra que el Redentor está haciendo en la tierra. Wow, Dios está haciendo algo en la tierra y tu familia es parte de eso. Así que los padres debemos vivir con los ojos y oídos abiertos para capturar todas esas oportunidades y enseñar a nuestros hijos en cada uno de esos contextos diferentes. Ahora, noten algo de suprema importancia. Para que estos padres puedan llevar a cabo la tarea que se les está encomendando, lo primero que deben hacer es amar a Dios y atesorar su palabra en el corazón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás. Hay un documento que voy a estar citando mucho hoy en la mañana y en la tarde, el documento de visión del Ministerio de Niños Deseando a Dios. Dicen ellos, este punto es extremadamente crucial. Lo que los padres terminan enseñándoles a sus hijos es lo que ellos atesoran y aman. De la abundancia del corazón habla la boca. Si aman a Dios con todo su corazón, buscarán inculcar ese amor en sus hijos en cada situación que se presente. Por lo tanto, lo más importante que la iglesia puede hacer por los niños es proclamar una visión de Dios y nutrir a los adultos en la sabiduría de las Escrituras. Eso es lo más importante que nosotros podemos hacer como iglesia: ayudarte a ti, equiparte a ti, nutrirte a ti con la sabiduría de la palabra de Dios. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. Los padres a los que Moisés se dirige en este pasaje eran hombres comunes y corrientes que no tenían ninguna calificación especial. No lo olviden. Ellos no habían estudiado en un seminario, no habían tenido la oportunidad de escuchar a Paul David Tripp, de ir a conferencias de paternidad. No tenían videos, no podían decir, wow, bajé de Amazon el último video sobre la educación de la familia. Ellos no tenían absolutamente nada de los recursos que nosotros tenemos en el día de hoy. Eran personas comunes y corrientes que se habían pasado 40 años deambulando por un desierto. ¿Qué nos enseña eso? Que todo lo que se requiere para hacer esta tarea es amar a Dios y tener su palabra en el corazón. ¿Qué tú necesitas, mi amado hermano, para hacer esta tarea? ¿Un PhD, un doctorado? No. Tú necesitas amar a Dios y atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y será por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Dios insiste en esto. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días
días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Tú quieres levantar una generación bendita? Convierte tu familia en un aula de clases. Dios está interesado en la próxima generación. Y los responsables primarios de esa tarea, padres, somos nosotros, los padres. Esta semana mi esposa me recordó ese texto de Génesis capítulo 18, versículo 19, cuando Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra. Y Dios se pregunta, ¿voy a encubrirle a Abraham lo que yo voy a hacer? Dice, no, yo le voy a revelar a Abraham lo que yo voy a hacer en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Saben cuál es la conexión aquí? Dios está diciendo, yo voy a destruir Sodoma y Gomorra y se lo voy a revelar a Abraham, no solamente porque él es mi amigo, sino también porque yo sé que Abraham va a ser fiel en enseñarle a su generación ese rasgo de carácter mío, que yo soy un Dios justo. Yo sé que él va a hacer eso. ¿Puede Dios decir eso de ti? Pon tu nombre ahí. ¿Puede Dios decir, yo sé de antemano que fulano, tú, o fulana, tú, vas a hacer tu mejor esfuerzo por enseñar a tus hijos y a tus nietos los caminos del Señor? Muchas veces se habla de los abuelos y se presupone que los abuelos deben ser consentidores. Cuidado. Nuestra función primaria no es consentir a nuestros nietos. Nuestra función primaria es traspasar a nuestros nietos el conocimiento del Dios de las Escrituras. Esa es nuestra función primaria. Por supuesto, ningún padre puede convertir a sus hijos. Esa es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer en el corazón del pecador. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Dios usa medios para hacer su obra. Y el instrumento primordial que Él suele usar para salvar a los hijos es la influencia paterna. A pesar de nuestras debilidades, no somos perfectos. A pesar de nuestras imperfecciones. En el documento que hemos citado ya dice al respecto, el resultado de la fe de un niño no está garantizado por tener padres que fielmente nutren la fe en sus hijos, ni está garantizada por estar activos en una iglesia que diligentemente se esfuerza por equipar a los padres y a sus hijos. Óyeme bien, mi hermano, ninguna paternidad garantiza la salvación de los hijos. Pastor, ¿y qué de Proverbios 22:11? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso no es una promesa, eso es un principio. Un principio quiere decir que en la generalidad de los casos algo pasa cuando nosotros nos comportamos de cierta manera, pero eso no es una promesa. Eso es como Proverbios capítulo 15 versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. ¿Eso es una promesa o es un principio? Es un principio, no es una promesa. Como yo oí a un predicador decir hace un tiempo atrás, imagínense un individuo que va caminando por una calle oscura de la capital, lo asalta un ladrón con una 45 en las manos y le dice, dame todo lo que tienes. Y él piensa, Dios prometió que la blanda respuesta quita la ira. Mira, tal vez tú te levantaste con el pie izquierdo esta mañana, tal vez tu mamá te golpeaba cuando eras niño, tal vez tu padre era un borracho y te abandonó. La blanda respuesta probablemente termine en el hospital con un balazo en el estómago. Porque eso no es una promesa, hermano, eso es un principio. Bueno, de igual manera la Biblia dice en un principio general, instruye al niño en su camino, instruye al niño en su camino, pero sigue diciendo este documento. Sin embargo, se nos manda a enseñar a nuestros hijos a temer y amar al Señor. La iglesia y el hogar proveen un ambiente donde Dios a menudo lleva a cabo su obra salvadora en el corazón. Nuestra obediencia a Dios y nuestra fidelidad como padre no salvan a nuestros hijos de la ira de Dios en última instancia, pero a menudo es por estos medios que Dios salva a nuestros hijos. De manera similar,
nuestra desobediencia e infidelidad como padres no necesariamente condena a nuestros niños, pero es a menudo el medio por el cual son llevados a la destrucción. ¿Enseña eso la palabra de Dios? Nada más hay que leer Proverbios completo. Proverbios capítulo 1, versículo 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Obviamente, Salomón está presuponiendo que nuestros hijos van a recibir instrucción tanto del padre como de la madre. No tiene sentido decir, escucha, hijo, la instrucción de tu padre, si el padre nunca está ahí para instruir. Proverbios capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Mis hermanos amados, nuestros hijos no son papeles en blanco que están esperando a ser dañados por ese horrible y pecaminoso mundo que está fuera de las puertas de nuestra casa. No, ellos vinieron de fábrica con la necedad ligada en el corazón. Y los hebreos usaban esa expresión para hablar de la tendencia pecaminosa que hay en el corazón de todo hombre, esa propensión al mal. Nuestra naturaleza está corrompida por causa de la caída de nuestros primeros padres. Esa es la visión que la Biblia nos da de nuestros hijos. Somos hijos de ira, como dice en Efesios capítulo 2. Dice David en el Salmo 51, yo sé que en maldad he sido formado y pecador me concibió mi madre, pecador me concibió. Así que nuestros niños vienen de fábrica con esa propensión al mal. Por supuesto, al principio se manifestará a través de pecados infantiles, pero déjenme decirle algo, mis amados hermanos, ese mismo principio de maldad que lleva a un niño de 6 años a empujar a su amiguito por un carrito que él quiere, es el mismo principio de maldad que lleva a un delincuente de 30 a disparar un revólver, es el mismo principio de maldad. No nos dediquemos a moldear el carácter de nuestros niños. Y esa hierba mala que vino sembrada en su corazón dará su fruto tarde o temprano, de una forma u otra. Alguien dijo muy sabiamente, no podemos darnos el lujo de tratar a pecadores como si no fueran pecadores. No podemos darnos ese lujo. Ahora, la buena noticia del texto es que Dios nos ha provisto un remedio para tratar con esa necedad, la vara de la corrección. Debemos instruir a nuestros hijos con la palabra de Dios, como dice en el versículo 6 de ese mismo capítulo de Proverbios, instruye al niño en su camino, y luego usar la vara de la corrección cuando sea necesario. Mis hermanos, y sobre todo hablo aquí a las parejas jóvenes, Dios es el autor de la vida humana y Él es quien sabe mejor cómo nosotros funcionamos, cuáles son los mejores estímulos a los cuales respondemos como seres humanos. Sí, yo sé que los psicólogos seculares nos dicen que la vara de la corrección no es necesaria, que eso causa frustración en el niño. Pero Dios, el creador de la vida, a quien los mismos psicólogos le deben su existencia, ese Dios nos dice en su palabra que debemos usar la vara de la corrección para alejar la necedad del muchacho. Y cuando los expertos y Dios se contradicen, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si yo sé que hay muchos padres que abusan de su autoridad, yo lo sé. Yo sé que hay padres que son crueles con sus hijos. Yo sé que hay padres que les pegan inmisericordiamente, pero el hecho de que existan tales especímenes no anula la enseñanza de la palabra de Dios. Debemos enseñar a nuestros hijos para que aprendan la obediencia, aunque eso en sí mismo no los salvará. Pero Dios puede usar esa disciplina, en primer lugar, para frenar la maldad que hay en su corazón, y en segundo lugar, para traerlos a Cristo al mostrarles la realidad de que ellos son pecadores. ¿Y quiénes deben hacer eso? Los padres. Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Estos textos no pueden ser más claros. La responsabilidad primaria en la formación espiritual de los niños no fue dada a la iglesia, sino a los padres. De hecho,
No es verdad, mis amados hermanos, que no importa lo que la iglesia haga, si los padres no hacen uso de eso que la iglesia hace, la iglesia está trabajando en mano. Si tú llegas tarde a la escuela dominical o simplemente no vienes a la escuela dominical, no importa qué tan buena pueda ser el currículum, no importa qué tan diestro pueda ser el maestro, no importa qué tanto poder tenga enseñando la palabra de Dios, tus hijos no se van a beneficiar de eso porque no están aquí. Tú decidiste no venir, tú decidiste llegar tarde. Así que aún lo que la iglesia hace para ayudar a los padres depende de lo que los padres decidan hacer. Hace unos años atrás, 2 sociólogos de Harvard hicieron un estudio para determinar cuáles eran los factores cruciales que incidían en la delincuencia juvenil. Llegaron a la conclusión de que hay cuatro cosas que son esenciales, que son necesarias para prevenir ese mal. Primero, la disciplina del padre. Dicen ellos, debe ser firme, justa y consistente. 2, la supervisión de la madre. Ella debe saber siempre dónde están sus hijos, qué están haciendo y deben estar con ellos la mayor parte del tiempo posible. 3, el cariño de ambos progenitores, el padre y la madre. Y 4, la cohesión de la familia. La familia tiene que pasar tiempo junta. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo leo estudios como estos, una de las primeras cosas que vienen a mi mente es el tiempo y el dinero que se hubieran ahorrado si lo hubieran creído a la Biblia. Eso ya lo decía aquí. No había que buscar a 2 expertos de Harvard para decir eso y gastar quién sabe cuánto para hacer esos estudios. Hermanos, yo tengo un problema. Son las 12:40. Y yo no he acabado. Pero gracias al Señor que yo predico hoy, mañana y tarde. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a dejar mi sermón exactamente aquí. Y lo que me quedó lo voy a dar esta tarde. Voy a ver cómo lo puedo meter. Pero, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que Dios nos ordena explícitamente en su palabra que nos embarquemos en esta tarea de alcanzar a la próxima generación y que la responsabilidad primaria de esta labor ha sido puesta sobre los padres, no sobre la iglesia. Yo sé, mis amados hermanos, que cuando se predica de un tema como este, es difícil no sentirse culpable. Por cosas que nosotros debimos haber hecho y no hicimos, por cosas que nosotros hicimos que no debimos haber hecho. Por eso yo no quiero terminar este punto sin recordarles, queridos padres, que el único propósito de la culpa es llevarnos a Cristo en arrepentimiento y fe. Es el único propósito de la culpa. Lamentar el pecado cometido no nos ayudará en absoluto para hacer lo que debemos hacer en el presente y en el futuro, a menos que confesemos nuestros pecados y, amparados en el perdón divino, tomemos la determinación de ponernos en las manos de Dios para ser usados en traspasar la verdad divina al alma y al corazón de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así que si tú te sientes culpable, mi amado hermano, mi amada hermana, recuerda que el único Padre perfecto es Dios. Y que al final de cuentas nosotros estamos aquí precisamente para llevar a nuestros hijos a confiar en ese Padre perfecto. Nosotros no somos perfectos. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.